Si os parece, vamos a empezar. ¿Escucháis bien? Vamos a empezar con la conferencia. En esta conferencia lo único que queremos es ver algunas de las cuestiones básicas de las empresas. Sabéis que las empresas últimamente están teniendo todos los problemas del mundo y el problema fundamental con todos los emprendedores que les estoy dando conferencias es que no cuadran y no tienen en cuenta el cash flow, es decir, la tesorería. Todo se basa en eso. Están cerrando muchísimas empresas por malas inversiones, no cuadrar el plan de negocio, no cuadrar el plan de tesorería, y hoy vamos a hacer y ver algunas de las cuestiones básicas. Por lo tanto, cuando hablamos de cash flow estamos hablando de la liquidez de la empresa, la forma de generar conceptos básicos de generar liquidez, que eso es lo que ahora mismo tenemos que ir buscando. Vamos a ver cómo lo genera la empresa y, por otro lado, cómo la empresa puede obtener esos rendimientos de otras partes. Veis aquí en una pequeña introducción que hablamos de concepto de cash flow, diferencia entre cash flow y beneficio. Ese es uno de los principales problemas que tenemos. A mí me han venido clientes al despacho, yo entre otras cosas soy asesor fiscal, y me preguntan que si tienen tantos beneficios en su balance, ¿cómo es que no pueden pagar la nómina? Y eso es una mala información que tienen. En mi página web podéis bajaros un par de libros que tiene conceptos básicos del emprendedor y diccionarios que os pueden ayudar muchísimo a comprender lo que es la empresa. El emprendedor, el problema que tiene es que no sabe nada de contabilidad, de finanzas ni nada. Y un empresario que no sabe guardar su dinero se va a la ruina. Por lo tanto, eso es algo que tenemos que ir aprendiendo, es importantísimo. Hablamos de, si esto pasa, la introducción, hablamos de conceptos de cash flow, diferencias, instrumentos de tesorería. Veréis que el cash flow, es decir, las disponibilidades que podamos tener, lo podemos hacer desde dos puntos de vista, es decir, cómo podemos obtener dinero de fuera o de dentro y cómo podemos sacar rentabilidad al dinero que tenemos. Sabéis que hay muchas empresas que tienen puntas de liquidez importante y que lo dejan en la cuenta. El banco encantado, le saludan, le quieren mucho, pero le dan el 0,10% de interés si le dan algo. Cuando hay instrumentos como repos, etcétera, que te puedes conseguir entre el 2 y el 3%. Bueno, pues la empresa necesita, sea lo que sea, sacar rentabilidad. Bueno, pues eso es lo que vamos a ir viendo. Entramos ya en lo que es el cash flow, es decir, cuestiones importantes. Aunque la empresa crea que es rentable, puede tener problemas de liquidez. Es decir, el beneficio no determina la liquidez que pueda tener, no determina la tesorería, el dinero que nosotros podemos utilizar. Os recuerdo que cuando hablamos de beneficio, que es algo que la gente no tiene en consideración, es un concepto algo abstracto, porque dentro del beneficio están amortizaciones, están provisiones y están otros gastos o ingresos que no tienen que repercutir y que no van directamente al dinero. Os recuerdo que en el beneficio, por ejemplo, están ventas realizadas. Yo he realizado ventas, pero ¿cuál es el problema? Que yo puedo haber realizado muchas ventas. Si trabajo con la administración, cobraré tarde, mal y nunca. Y si trabajo con grandes empresas, os recuerdo que están poniendo como mínimo 180 días. Las pymes no pueden aguantar esto, por lo tanto, tenemos que hacer estudios preliminares, estudios de tesorería, dónde podemos entrar y dónde no podemos entrar. Hay muchas empresas que su problema básico y fundamental ha sido quererse comer una parte más grande del queso del que pueden digerir. Y ahí es donde tenemos que aprender. He visto empresas que se han ido abajo sola y exclusivamente por querer coger mucho más mercado. Coger mucho más mercado significa necesidad de liquidez y eso es lo que ahora mismo no podemos. Os recuerdo que en las pymes hay un problema básico, no se les da créditos. Digan lo que digan, es decir, tenemos que jugar con las cartas que tenemos que jugar. Hay mucho problema para tener crédito en las pymes. Tenemos que tener algo muy claro y es que la liquidez tiene que venir de nosotros y una parte pequeña de los demás. Más aún, cuando yo veo los proyectos de emprendedores que vienen para la revista y que hacemos los estudios, me estoy dando cuenta que hay muchos emprendedores que quieren iniciar los negocios sin poner un duro. Bueno, pues eso es imposible. Si tú no crees en tu negocio, nadie te va a dar dinero para que creas, ¿vale? Por lo tanto, esos son conceptos básicos.
La contabilidad, como veis ahí, se basa en el devengo. Devengo es un concepto, vale, que es que cuando se vende se contabiliza aunque no lo hayas cobrado. Sabéis que hay criterio de devengo y criterio de caja. Criterio de caja realmente es el que llevaría el cash flow, es decir, el dinero que realmente nosotros podemos utilizar. Por lo tanto, que lo tengamos en cuenta. Bueno, pues las pymes, ¿cuáles son los problemas básicos? Tienen recursos limitados, muy limitados, inadecuada estructura financiera. Es decir, las pymes estoy viendo que lo que están haciendo es financiando operaciones de inmovilizado a corto plazo. Las pymes están utilizando el crédito personal. Crédito personal es algo que se pide y que te dan a un año. Lo están utilizando para comprar maquinaria, vehículos. Eso es imposible. Eso es imposible, lo iremos viendo. Es decir, no tenemos mucho tiempo y por eso estoy saltando y haciéndolo, es decir, explicándoos cómo tenéis que funcionar. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque los bancos antes el crédito lo utilizaban para el circulante. ¿Sabéis qué es el circulante de la empresa? Es decir, es el dinero que se está moviendo continuamente en la empresa. Es el activo corriente de la empresa, que son exigible, disponible y realizable. Es decir, es el dinero que tenemos en caja, las ventas que realizamos, las existencias, lo que nos deben o lo que debemos, etcétera. Es decir, todo aquello que de alguna forma nos da liquidez. Bueno, pues eso antes se estaba financiando normal, pero es que también se financia el inmovilizado, los vehículos, las maquinarias con créditos. Antes no había mucho problema porque los bancos te decía el director, oye, que lo que haces es te doy un crédito y al año te lo renuevo, con lo cual lo estábamos utilizando inversión a corto como si fuera inversión a largo. Ahora ya no lo renuevan. ¿Y qué ha pasado? Que muchísimas pymes no han podido aguantar el tema. Falta de liquidez, de cash flow. Ahora mismo, si a mí me preguntáis cuál es el fundamento de que una empresa vaya bien, con independencia del plan de negocio, que es importantísimo, un plan de tesorería. Es decir, saber qué dinero podemos generar o disponer de él. Si no lo sabemos, la empresa no puede funcionar. Ya podéis tener el producto mejor del mundo mundial, que sin dinero para poder venderlo, sin posibilidades, el dinero lo hace todo. Por lo tanto, las pymes tienen que jugar a eso. Y además, jugar a eso significa jugar a ganar. Cualquier otra cosa no vale. Es decir, yo puedo iniciar un negocio con pocas, es decir, con muchas posibilidades, pero si las inversiones que realizo son excesivas, no va a salir. A modo práctico, es decir, yo me acuerdo que una vez me invitaron uno de mis alumnos a la inauguración de una asesoría fiscal que inauguró. Y yo cuando llegué, calle Serrano, un piso maravilloso, todo de primera, no sé qué, dije, esto no dura un año. Me equivoqué, duró 6 meses. Es decir, tenemos que amoldar el cash flow, las necesidades, el dinero a lo que realmente tenemos, ¿vale? Hay que preparar un presupuesto de tesorería para estar bien y sin más vamos a entrar en lo que es el cash flow. Es decir, hemos visto ya la necesidad de saber todo lo que es el cash flow, todo tesorería. Realmente los flujos de caja no son más que tesorería, el dinero que entra y sale, que son lo que me determina si puedo hacer frente a pagar o no pagar. Porque después veréis que hay ratios, hay el fondo de maniobra. Es decir, el fondo de maniobra es un concepto que te dice, bueno, la diferencia entre lo que debo a corto plazo y lo que tengo a corto plazo, la diferencia, si tengo más de lo que debo, entonces estoy bien, tengo un fondo de maniobra positivo. Lo veis todos, es decir, son conceptos contables, pero dicho así, creo que lo podéis entender. Bueno, está bien, pero está mal. Para saber lo que yo puedo cobrar en el fondo de maniobra y en los ratios de liquidez, que también es otro concepto básico contable que utilizamos y que se utiliza muchas veces para hacer un estudio y pedir un crédito, se emplea como que puedo disponer a corto plazo de existencias. Imaginaros ahora las existencias, ¿cómo puedo hacerlas líquidas? Si es imposible, y depende de lo que sea. Que puedo disponer del dinero que me deben los clientes. Bueno, a estas alturas yo siempre digo lo mismo, es decir, el dinero que nos deben los clientes, bastante si lo cobramos alguna vez.
sabéis que está habiendo muchos problemas de liquidez. Pero, ¿qué es lo que hemos entrado en dinámica los españoles? Y vuelvo a decir, es una pena, pero estoy viendo continuamente en el despacho, que yo no pago porque a mí no me pagan. Y así seguimos la bola. El problema fundamental es que no nos damos cuenta que nos estamos metiendo en un berenjenal importante en cuanto no pagamos porque no tenemos liquidez, porque el cash flow no lo hemos diseñado bien, porque no hemos sabido hacer nuestra estructura de liquidez suficiente. Empezamos a salir en el RAI, en el ASNEF, los bancos no nos dan crédito y entonces ya entramos en la pirámide de irnos para allá. Y en lo siguiente, y os lo digo para que lo sepáis, que cuando entramos así, el problema que tenemos es que nos empiezan a pedir avales. Nos empiezan a pedir el aval nuestro y el aval de todo el mundo. ¿Qué significa eso? Que al final, cuando ya se firma con los avales, embargos al canto. ¿Qué es lo que está pasando? Por lo tanto, aunque parezca mentira, para que una empresa funcione, o cuadramos y llevamos bien el tema del cash flow de la empresa, es decir, si no podemos hacer una inversión, aunque parezca la mejor inversión del mundo, porque no podemos generar a corto plazo el rendimiento oportuno, mejor no meternos. Siempre hay posibilidades, ¿vale? Seguimos viendo el cash flow, lo que es la capacidad de generar tesorería para hacer frente a las obligaciones. Bueno, pues ya está, es decir, el cash flow después va dando vueltas y dice, bueno, es el cash flow, ingresos y gastos, lo que vamos metiendo y pagamos de lo que es la actividad general. También hablamos de cash flow de inversiones de activos fijos, es decir, ver el activo fijo cuando hacemos inversiones. Mirad, actualmente invertir en un activo fijo para mí es un error. Es decir, hay que alquilar. Estamos en una época en que no tenemos liquidez. La liquidez es lo fundamental. Si dedicamos la liquidez a inmovilizado, no llegaremos nunca a conseguir utilizar la liquidez para pagar a clientes, comprar mercancía a un buen precio, etcétera. Os recuerdo, por pronto pago nos hacen descuentos importantes. Por lo tanto, si tenemos liquidez, sí podemos hacer frente a un montón de beneficios. En una ocasión decía yo, pues por pronto pago, una persona que tenía que pagar a 90 días, le hacían el 5% de descuento. Y alguien me dijo, joder, el 5% es muy poco. ¿Pensáis que es muy poco? Es decir, no, es decir, me decía, a 90 días, si yo le pago al contado, me hacen un 5% de descuento. Dice, hombre, si es que el crédito que voy a pagar es un 4 y pico, un 6. Bueno, pues os recuerdo una cuestión. Cuando hablamos de un 5% de por pronto pago de lo que tengamos que pagar a 90 días, es lo mismo que decir un 20% de tipo de interés que conocemos. Por lo tanto, es decir, que eso lo cuadramos en su justa medida. Un 5% no parece nada, pero la realidad es que es un 20% financiero. Bueno, pues eso en cuanto al cash flow, que lo tengamos en cuenta. Diferencia entre el cash flow y beneficio. Bueno, aquí tenéis la diferencia. ¿Cuál es la diferencia real? Que el cash flow de alguna forma nos determina el dinero que realmente podemos disponer de él, que es lo que nos interesa, el dinero que con el que podemos pagar y con el que podemos hacer frente a los pagos. Y el beneficio es algo contable, es algo irreal. En el beneficio os recuerdo que restamos amortizaciones, restamos provisiones, sumamos ventas aunque no lo hayamos cobrado. Por lo tanto, me pueden dar un beneficio súper maravilloso y no tener un duro a final de año como le pasaba a uno de mis clientes, ¿vale? Por lo tanto, que cosas son importantes, pero ahora mismo lo más importante es el cash flow. El estado de flujos de efectivo, hablamos que es otro concepto básico, estado de flujos de efectivo. Mirad, ese es uno de los conceptos contables que nos va dando los movimientos del dinero. El estado de flujo de efectivo correspondiente a la explotación, correspondiente a los temas financieros y correspondiente al inmovilizado, es decir, a las inversiones que realizamos.
Bueno, pues todo ello nos dice realmente cómo podemos funcionar, cómo va nuestra economía, cómo va nuestra tesorería. Vuelvo a decir, la contabilidad nos da muchos parámetros, nos ayuda muchísimo a comprender cómo es una empresa, qué es lo que tiene que tener, cómo. La contabilidad es muy subgéneri porque realmente está perdida en el devengo, y el devengo, que es como hay que contabilizar, es algo hipotético que cobraremos cuando tengamos que cobrar si nos deben dinero. Es decir, el criterio de caja, que es el que se podría utilizar, es un criterio que realmente tiene sentido. Además, yo creo que este gobierno nos ha prometido, sobre todo para los emprendedores y pymes, utilizar el criterio de caja para el IVA. Sabéis que tenemos un problema básico y fundamental con el IVA, y es que muchas veces lo que hacemos es anticipar el IVA y que no hemos cobrado. Por lo tanto, nos quita liquidez y por lo tanto andamos siempre a real y media manta. Real y media manta significa que en cuanto dejamos de pagar una vez, apaga y vámonos. Bueno, pues que lo sepamos, que la diferencia está ahí. Cuando hablamos de impuestos, quiero que sepáis una cosa. Es decir, no valen dejar de pagar impuestos o dejar de pagar seguridad social. Coño, pedir aplazamientos. Es decir, hacerlo bien. Que estoy viendo empresas que no lo hacen bien, le ponen recargos del 20%, más intereses, más tal, por hacerlo mal. Hay que hacerlo bien. Es decir, si no tenemos liquidez, el cash flow no nos funciona, tenemos que jugar con las armas que tenemos, legales, que es pedir aplazamientos. Además, se pueden pedir aplazamientos hasta 18.000 euros sin aportar ningún tipo de aval. Por lo tanto, ¿qué problema tenemos para no pagar el IVA y sí pagar a los empleados, sí pagar a clientes, etcétera? Bueno, pues que lo sepamos. Los flujos de efectivo, hemos dicho que es un estado contable. Veis cómo funciona, veis los distintos flujos de efectivo, que son los tres que hemos hablado, es decir, el correspondiente a la explotación, ingresos que me vienen de la explotación y gastos, el correspondiente a las inversiones y ingresos que me vienen de las inversiones y gastos. El problema de las inversiones es que siempre somos demasiado optimistas, no estudiamos el mercado. Mirar, cuando hacemos una inversión tenemos que hacer un plan de negocio para ver si esa inversión es o no rentable. Tema práctico. Sabéis que se ha ido al carajo todo, la construcción, y se ha ido al carajo, por lo tanto, muchas empresas vinculadas a la construcción. Yo voy mucho por la carretera Andalucía a uno de los pueblos de Toledo. Los pueblos de Toledo al principio, Ocaña y yendo para adelante, lo que hacían tenían fábricas de maderas, fábricas de puertas, de muebles, etcétera. Sabéis perfectamente porque ahí es donde estaba todo. ¿Qué es lo que hicieron estas empresas hace 3 o 4 años? Cogieron, hicieron inversiones, una que yo conozco, hizo inversiones de 10 millones de euros en maquinaria, porque dijo que como él vendía el doble de lo que podía fabricar, hizo 10 millones, compró maquinaria por 10 millones. A los 2 años, naturalmente vino la crisis, con lo cual, ¿qué ha pasado? Que una fábrica que si no se mete en eso y se queda en su nicho de mercado que tenía, hubiera sido multimillonaria, que se estaba forrando, al hacer esa gran inversión con dinero no suyo, sino dinero prestado, lógicamente, las pymes siempre van a dinero prestado, lo que se ha ido es a la ruina. Por lo tanto, ¿qué es lo que les ha pasado después cuando yo he ido a auditar la empresa? Lo único que les ha pasado es que cuando les pedí el plan de negocio, no lo tenían. Y resulta, unas fábricas grandísimas, y resulta que parece ser que tenían en consideración que en plan de negocio solamente se hacía cuando se hacía la empresa, cuando un plan de negocio es para toda la vida, para cualquier inversión, y para hacer el plan de tesorería, que es una parte del plan de negocio, en el que me dice que lo que invierto, ¿cuándo lo voy a recuperar? En función de una cosa lógica. Bueno, pues eso es lo que las empresas no hacen, y por lo tanto la tesorería siempre la tienen floja. Tener la tesorería floja significa que tienes todos los problemas del mundo. Aquí hablamos de los flujos, hablamos de otros flujos que es los que hemos estado viendo.
la financiación de la empresa. Es decir, ¿cómo se financia la empresa? Utiliza su efectivo, realiza operaciones de venta, es decir, mete ingreso en el cash flow, hace ampliaciones de capital, eso es lo que tendría que hacer, pero ya nadie lo hace porque nadie va, hace préstamos y créditos, es decir, se mete en lo que es la inversión, va pidiendo créditos. Os recuerdo que las inversiones de las empresas pueden ser públicas, privadas o autofinanciación. Cuando hablamos de públicas, hay subvenciones y ayudas que se pueden utilizar. Aquí tenemos una empresa que es ENISA, Empresa Nacional de Innovación, que está dando créditos bastante buenos, a tipos de interés Euribor más 2 puntos, son créditos participativos en los cuales si después ganas te cobran 4 puntos más, etcétera. Es decir, depende de dónde nos vayamos a meter. Pero ¿qué es lo que se está pidiendo en todo esto? Lo que se está pidiendo siempre es que el emprendedor, el empresario, ponga algo de su inversión. Se pide como mínimo un 30%. ¿Por qué? Porque el inversor tiene que también apostar por lo que está haciendo. Y ahí también se consigue liquidez y se consigue estar dentro de lo que la empresa necesita. Necesita, vuelvo a decir, liquidez. Eso en cuanto a la financiación. En cuanto a financiación, os recuerdo, créditos, préstamos. Con eso, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Que el crédito se suele dar a un año y se pide únicamente para cosas corrientes, para el circulante de la empresa, para poder cubrir unas necesidades que tenemos a corto plazo, pero que sabemos en un periodo de un año que vamos a tener el dinero para poder cancelar el crédito. Pero si lo que son necesidades a largo plazo, tenemos que emplear los préstamos. Los préstamos que son a 5 o 7 años, eso es para el inmovilizado de la empresa, y si ya es para comprar bienes inmuebles, etcétera, préstamos hipotecarios. ¿Vale? Es decir, no nos tenemos que salir de eso, no podemos pedir créditos personales para financiar inmovilizado de la empresa, porque al final los flujos de caja del inmovilizado no entrarán en un año como va a ser lo que tenemos que devolver el crédito. Seguimos viendo. Me hubiera gustado que me hubierais preguntado, pero claro, como no se puede, sobre la marcha vamos viendo. Esta presentación se colgará en la página para que os la podáis bajar y además ampliada, que voy a meter más cosas para que podáis tener. Eso en cuanto a las necesidades de liquidez. También hablamos de modificar las condiciones de los proveedores. Bueno, las pymes, como las condiciones de los proveedores no las podemos modificar. De hecho, ya hay muchos proveedores que te dicen que le pagas al contado no te sirve. Más aún, los clientes que tenemos son los que en un momento determinado nos están alargando los plazos de pago. Por lo tanto, o tenemos un colchón de tesorería, de cash flow, para poder disponer de él y no entrar en bancarrota, o podemos entrar en concursos de acreedores sin ningún problema. Que por cierto, los concursos de acreedores todo el mundo cree que son la panacea. Es decir, que se quitan los bienes por un lado, se meten en concurso, no pagan a nadie, hasta al amigo más íntimo o a los familiares que le han dejado el dinero, no es ninguna panacea. Y cuidado con el lanzamiento de bienes que lleva cárcel. Os lo digo a efectos prácticos, que hay gente que no lo sabe todavía. En cuanto al dinero que nos sobra, ¿qué es lo que podemos hacer con él? Siempre el dinero lo que tenemos que hacer es buscar rentabilidad del dinero que nos sobra, no dejarlo en la cuenta. La rentabilidad, hay cuentas primadas que se puede sacar el dinero cuando nos dé la gana, los repo, inversiones, mercados de capitales, fondos de inversión, etcétera. Cuestión básica, el dinero que sea de la empresa siempre en un sitio fijo. Me están viniendo un montón de empresarios que les engañaron, y digo les engañaron en las entidades financieras y le dieron préstamos con tipo en divisas. Sabéis que los préstamos en divisas, los tipos eran mucho más bajos que los que eran en euros. En francos suizos, etcétera, en yens, era el 0 y pico, el 1, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa?
que el problema fundamental de los préstamos en divisas es que nunca sabes cuándo tienes que pagar porque está en función de la devaluación o revaluación de la divisa. Y ahora muchísima gente está pagando el doble que se pagaba antes. Digo empresarios por no decir a las personas que han hecho esto mismo con sus casas. Es decir, con su casa, vivienda habitual, se ha metido en préstamos en divisas y que no sabe cómo salir. Y es muy difícil. Bueno, pues que lo sepamos. Como resumen práctico, al analizar una empresa tenemos que ver las pérdidas y ganancias, pero sobre todo el cash flow, es decir, la forma en general, los rendimientos, la forma en que vamos a tener disponibilidad de liquidez. Una empresa, por muchos beneficios sin liquidez, no sirve para nada. Aparte que el beneficio muchas veces hasta lo inventamos. Yo he visto temas que nos metían los costes fijos para saber si una operación era con beneficio, ¿no? Yo decía, pero bueno, tío, es decir, tú eres el director, el presidente de esto, pero el dueño te va a preguntar que qué pasa. Y bueno, pues que lo sepamos. El cash flow es una herramienta básica de la viabilidad de la empresa. Si al hacer una operación nosotros vemos que no tiene cash flow, que no genera dinero, no vale para nada. Olvídate del resto, olvídate del fondo de maniobra, olvídate de los ratios de liquidez. El único ratio que a mí me puede valer, sabéis los ratios que de alguna forma determinan la posibilidad de tener liquidez, es el ratio de tesorería. Que el ratio de tesorería lo único que me hace es dividir la tesorería entre lo que debo yo a corto plazo. Es decir, el pasivo corriente. La diferencia, si es positiva, es que tengo una empresa súper maravillosa, porque no he tenido en cuenta ni existencias, ni deudores, etcétera. Por lo tanto, he tenido en cuenta solamente que mi dinero es lo que realmente me vale para pagar. En los sectores en declive hay bajas rentabilidades, naturalmente. Por lo tanto, tened en cuenta el sector que os metéis, a ver si va bien. Siempre, a efectos de emprendedores, siempre hay sectores en los cuales nos podemos meter. Lo único que tenemos que pensar es qué cosa nueva puedo aportar yo a lo que hay en el sector. Es decir, la Coca-Cola aportó Coca-Cola sin cafeína, aportó Coca-Cola para mayores. Es decir, jugar a eso, jugar a ver qué es lo que yo puedo aportar que no exista en el sector si me quiero meter. Luchar contra el que ya está metido es difícil si no es algo nuevo. Se aumenta también el plazo de los créditos a los clientes. La empresa puede tener problemas, con lo cual muchísimo cuidado. Si un cliente me pide a que le aumente el crédito, lo único que me está haciendo es mandándome a mí a una situación con muchos problemas. Vemos también que hay que gestionar las existencias. Mirad, hay problemas, no se gestionan bien las existencias, no se gestiona bien los cobros. Las existencias, ¿por qué? Porque tal y como está el mercado ahora, no podemos permitirnos, por muy barato que sea, comprar mucho material, por muy barato que sea, porque nos comemos las existencias hasta que las vendamos. Tenemos que pagar los gastos de logística, que son importantes, y por lo tanto lo que tenemos que jugar es a tener la menos existencias posible, lo cual significa que si yo compro casi en función de cuando tengo el vendedor, no tengo necesidad de trasvase de liquidez. Bueno, pues con eso juguemos también. La gestión del efectivo sobrante, hemos dicho que es importante, y normalmente durante los primeros años de la inversión hay pérdidas. Los descuentos por pronto pago ya los hemos visto. Hablamos de poco más y con esto terminamos. Estamos con gestión, las compras del inmovilizado. Bueno, pues como resumen práctico, y con esto ya terminamos. Las compras del inmovilizado se realizan siempre con préstamos a largo plazo, naturalmente. Pero es que eso es el plazo que tenemos que pedir, tiene que estar vinculado con el tiempo en el que nosotros pensamos que se va a amortizar ese bien. Si yo compro una oficina y voy a pedir un crédito a 15 años, se supone que en 15 años yo voy a sacar rendimientos de esa oficina para compensar los pagos que tengo que realizar de los créditos.
Por lo tanto, que eso lo tengamos en cuenta, porque vuelvo a decir, si no lo hacéis así, caeremos en un error, y el error está que nos embargará el banco por no poder pagar. La liquidez que tenemos siempre está muy por debajo de nuestras necesidades, y las necesidades siempre serán muy amplias. Es necesario pedir condiciones a distintas entidades financieras cuando pedimos crédito. Bueno, pues eso es evidente. A estas alturas, esto que es evidente, os voy a decir la realidad más práctica. Hay que pedir el crédito en varias entidades y la primera que nos lo dé y salimos corriendo. Porque el problema está que no hay posibilidad de créditos. Si no hay posibilidad de créditos, no nos metamos en inversiones que no podamos asumir. Es preferible seguir en la oficina que tenemos, por muy pequeña que sea, que irnos a otra muy grande, que ahora es mucho más barata que hace no sé cuántos años, porque no la podamos pagar. Y entonces descapitalizamos la empresa, que eso es lo fundamental. La descapitalizamos muchas veces a través de oficinas y vehículos. Yo he visto empresas con 3 o 4 Mercedes que está en concurso de acreedores y sin pagar los empleados. Uno de esos Mercedes un día apareció con las 4 ruedas pinchadas, y no sabían quién habrá sido, porque los empleados tampoco saben pinchar ruedas, ¿vale? Hay que estudiar los balances que se presentan antes de entregarlos al banco. Cuando a una entidad financiera o cualquier sitio hay que hacer una apreciación importante de los balances, y es habitual que se solicite la firma de los socios o avalistas. Esto último, que lo sepáis. El que firme, ya que lo sepa, que va a tener todos los problemas del mundo. Las empresas tienen que intentar funcionar con la propia empresa. Si firman avalistas, si firman familiares, si firman los dueños, al final son solidarios y van a tener que responder con todos sus bienes, ¿vale? La cuestión básica, yo conozco a muchos empresarios que lo primero que hacen cuando se meten en las empresas es hacer separación de bienes, para que tengan que firmar ellos y no las mujeres, o ellas y no los maridos. De esa forma, de alguna forma, se consigue quitar posibilidades. Porque si yo, que trabajo en un banco, me venían a pedir un crédito y les decía, oye, firmad vosotros como avalistas, me decían, no, nosotros no. Decía, pero vamos a ver, ¿cómo quieres que yo te dé un crédito si tú no crees en tu proyecto? Que esa es la respuesta de todas las entidades financieras, ¿vale? Por lo tanto, que lo tengamos en cuenta. Para terminar, cuestiones básicas. La primera cuestión básica es que en las empresas, sobre todo para los emprendedores, la liquidez, el cash flow, es lo fundamental. El cash flow es lo necesario. El beneficio, vale, pero el beneficio es algo que está ahí. El cash flow es lo real, porque es lo que realmente nos da posibilidades de poder funcionar, de poder pagar, de poder comprar y poder gestionar la empresa. Por lo tanto, primera cuestión importante, esa. Segundo, el fondo de maniobra, que es un concepto contable, nos ayuda a saber más o menos lo que podemos hacer, lo que podemos tener de disponibilidad, pero es más o menos. ¿Por qué? Porque dentro del fondo de maniobra se está pensando que voy a hacer efectivo las existencias y que todos mis clientes me van a pagar, cosa que ahora no está pasando. Por lo tanto, que lo tengamos en cuenta eso, y sobre todo que en la medida que tengamos necesidades, que siempre vayamos a crédito, nunca dejemos de pagar y siempre estemos dentro de lo que es la necesidad de las empresas, es decir, cumpliendo con todas nuestras obligaciones. Bueno, pues por mi parte, ¿queréis alguna cuestión? Aunque aquí hablar es muy difícil. Bueno, pues dime. Sí. Vamos a ver, me están hablando de la cuestión básica es, me están preguntando cómo optimizar el exceso de la tesorería. Bueno, pues está muy claro, es decir, buscar instrumentos en los cuales pueda sacar una rentabilidad. Cuestión básica importante, tienen que ser instrumentos
que sean inversiones, yo además lo haría así, inversiones, renta fija, estoy hablando de ahora, estoy hablando del día de hoy, el problema que tenemos. Si no fuera del día de hoy diría, coño, pues depende cuando necesitemos el dinero, vamos a meterlo en bolsa con unos valores determinados. No, estoy hablando del día de hoy. Los instrumentos son instrumentos de renta fija que te den una rentabilidad asegurada y que se pueda sacar en cualquier momento, porque la empresa en cualquier momento puede tener dificultades debido a que no te paga cualquier cliente, hay algunas inversiones que hay que realizar, los extras de las empresas, y sabéis que en las empresas siempre hay extras. Ahora, por desgracia, hay un extra importante que son los despidos, en los cuales tienes que tener tesorería suficiente para hacer frente. Por lo tanto, ahí es donde está, mejor dicho, es decir, es el exceso de tesorería, buscar las rentabilidades oportunas. No lo metería en nada que no fuera a corto plazo, con una rentabilidad asegurada y con rentabilidad fija. Los repos son que se compra deuda pública, es decir, el banco o la entidad financiera compra deuda pública o cualquier activo y lo que te hace a ti lo compra a un año y tú le dices, oye, yo quiero invertir en algo que me dé el 4%, él lo ha comprado al 5, al 7, lo que te hace es dar con garantía de eso que él tiene, te dice, bueno, pues a 3 meses te doy el 3% o el 4%, y los repos es eso, es decir, que le recompras a él deuda pública que ha comprado al 7, se lo compras al 4 y el banco se compromete a recomprártelo a los 3 meses. Eso es lo repo, es decir, compra y venta, ¿vale? Bueno, pues espero que os ayude y ya os vuelvo a decir, mirad la liquidez de las empresas. Cualquier empresa que podáis montar o que queráis que funcione, si no tiene liquidez, no tiene posibilidad de subsistir y ahora menos que nunca. Vale, gracias. Repo, R-E-P-O, repo.